Mucha de la ingeniería de la que hablaste tenía que ver con los barcos y los cañones y el aprovechamiento del agua. ¿Qué hay de todo este asunto digital que ha ocurrido en el último siglo? ¿Sigue siendo eso ingeniería en tu mente? ¿Estás empezando a operar con esos bits de información? Creo que hay dos grandes ideas. La primera ola de ideas fue la información digital y esa ola fue la ola de Internet que ha estado funcionando desde 1990 más o menos, durante 30 años. Y la segunda ola es la energía digital. Así que si miro a la información digital, esta idea de que queremos transformar digitalmente un libro, voy a desmaterializar todos los libros en esta sala en bits y luego voy a entregar una copia de toda la biblioteca a 1000 millones de personas y lo voy a hacer con un gasto en electricidad mínimo. Si puedo desmaterializar la música, los libros, la educación, el entretenimiento, los mapas, es una operación increíblemente exotérmica. Es una cristalización. Cuando colapsamos en un estado de energía más bajo como civilización, emitimos cantidades masivas de energía. Como si miras lo que hizo Carnegie, el hombre más rico del mundo creó bibliotecas por todas partes en su momento y regaló toda su fortuna. Y ahora podemos dar una mejor biblioteca a cada niño de 6 años por nada. ¿Y cuál es el valor de dar 1 millón de libros a 8.000 millones de personas? Esa es la explosión de prosperidad que viene de la transformación digital. Y cuando lo hacemos con los mapas, transformo el mapa, lo pongo en un coche, te subes al coche y el coche te lleva a donde quieres ir con el mapa. ¿Y cuánto mejor es eso que un Atlas Rand McNally? Pues es como 1 millón de veces mejor. Así que la primera ola de transformación digital fue la desmaterialización de todas estas cosas informativas que no son conservadoras. Es decir, yo podría tomar la Quinta Sinfonía de Beethoven tocada por la mejor orquesta de Alemania y podría dársela a 1000 millones de personas y ellos podrían tocarla 1000 veces cada uno a menos del coste de una actuación. Así que entrego la cultura y la educación y la erudición y la inteligencia y la perspicacia a toda la civilización a través de canales digitales. Y las consecuencias para la raza humana son, en primer lugar, generalmente buenas, ¿no? El mundo es un lugar mejor, impulsa el crecimiento y se crean estas entidades de $1 billón como Apple, o Amazon, o Facebook, Google, Microsoft. Esta es la primera ola. Esa primera ola se siente como que el impacto es positivo. Dijiste que el impacto de primer orden es generalmente positivo. Se siente como que es positivo de una manera que nada más en la historia ha sido positivo. Y entonces puede que no seamos realmente capaces de entender los órdenes de magnitud del aumento de la productividad en el progreso de la civilización humana, hasta que miramos hacia atrás dentro de los siglos. Por eso, por ejemplo, el impacto de Wikipedia, que ha dado acceso al conocimiento básico y quizás a la sabiduría a miles de millones de personas. Si puedes parar aquí un segundo, ¿qué sensación tienes del impacto de eso? Yo diría que si eres un tecnólogo filósofo, el impacto de una tecnología es muchísimo más grande sobre la civilización y la condición humana que en una civilización sin tecnología, y que casi no vale la pena molestarse en tratar de arreglar las cosas de una manera convencional. Pongamos un ejemplo. Tengo una fundación, la Academia Saylor, y la Academia Saylor da educación gratuita, educación universitaria gratuita a cualquier persona en la Tierra que lo desee. Y hemos tenido más de 1 millón de estudiantes. Y si vas y tomas la clase de física, las clases fueron impartidas por el mismo profesor de física que me enseñó física en el MIT. Excepto que cuando estaba en el MIT, el costo de las primeras 4 semanas del MIT habría drenado los ahorros colectivos de mi familia durante los últimos 100 años. Por ejemplo,
El valor de 100 años, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Si hubieran ahorrado cada centavo que tenían después de 100 años, podrían haber pagado 1 o 2 semanas en el MIT. Así de diabólicamente caro e ineficientemente es. Fui con una beca, tuve suerte de tener una beca. Pero por otro lado, me senté en la parte de atrás de la sala de conferencias 801 y estaba como las vigas. Es una experiencia horrible en estos incómodos bancos de madera y apenas puedes ver la pizarra y tienes que estar allí sincronizando. Y el material que subimos, puedes empezarlo y pararlo y verlo en tu iPad o verlo en tu ordenador y rebobinarlo varias veces y sentarte en una silla cómoda y puedes hacerlo desde cualquier lugar de la Tierra y es absolutamente gratis. Así que pienso en esto y pienso, ¿quieres mejorar la condición humana? Necesitas gente con formación de posgrado. Necesitas doctores en filosofía. Y sé que esto suena un poco elitista, pero ¿quieres curar el cáncer? ¿Quieres ir a las estrellas? Propulsión de fusión. Necesitamos una nueva propulsión, ¿verdad? Necesitamos avances extraordinarios en cada área de la ciencia básica, ya sea biología, o la propulsión, o la ciencia de los materiales, o la ciencia informática. No vas a hacer eso con un título universitario. Ciertamente no lo harás con educación secundaria, pero el coste de un doctorado es como $1 millón. Hay como 10 millones de doctores en el mundo si lo verificas. Hay 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántas personas podrían obtener un doctorado o querrían hacerlo? Tal vez no 8.000 millones, pero ¿1.000 millones? ¿500 millones? Digamos que entre 500 millones y 1.000 millones. ¿Cómo se pasa de 10 millones a 1.000 millones de personas con un alto nivel de formación, todas ellas especializadas en, y no tengo que decirte cuántos campos diferentes del quehacer humano hay? Quiero decir, tu vida es entrevistar a estos expertos y hay tantos que es increíble. Entonces, ¿cómo puedo dar una educación multimillonaria a 1.000 millones de personas? Hay dos opciones. Puedes dar una beca, en cuyo caso pagas $75.000 al año, o pagar $1 millón por persona. Puedo hacerlo así. E incluso si tuvieras $1 millón, si tuvieras 10 billones de dólares para tirar al problema, y acabamos de tirar 10 billones de dólares a ciertos problemas, no resuelves el problema, ¿eh? Si pusieras 10 billones de dólares sobre la mesa y dijera, educad a todo el mundo, dadles a todos un doctorado, seguiría sin resolverse el problema. La Universidad de Harvard no puede educar a 18.000 personas simultáneamente, ni a 87.000, ni a 800.000, ni a 8 millones. Así que tienes que desmaterializar al profesor y desmaterializar la experiencia. Así que lo pones todo como educación generada por ordenador en streaming a la carta y creas simulaciones donde tienes que crearlas y las subes. La condición humana está siendo frenada por 500.000 profesores de álgebra bien intencionados. Y yo los quiero decir, por favor, no te ofendas si eres un profesor de álgebra, pero en lugar de 500.000 profesores de álgebra haciendo el mismo movimiento una y otra vez, lo que se necesita es 1 o 5 o 10 profesores de álgebra realmente buenos y que lo hagan 1.000 millones de veces al día o 1.000 millones de veces al año de forma gratuita. Y si hacemos eso, no hay ninguna razón por la que no se pueda dar una educación infinita. Ciertamente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿verdad? Una educación infinita para todo el mundo sin ninguna restricción. Y creo que lo mismo es cierto con casi cualquier otra cosa. Si quieres traer alegría al mundo, necesitas música digital. Si quieres traer iluminación al mundo, necesitas educación digital. Si quieres traer cualquier cosa de importancia en el mundo, tienes que transformarla digitalmente y luego tienes que fabricarla, algo así como 100 veces más eficientemente como comienzo, pero 1 millón de veces más eficiente. Es probablemente... Eso es esperanzador. Tal vez tengas una oportunidad. Y si nos fijamos en todos estos esfuerzos espaciales y todo esto, estamos pensando en llegar a Marte, salir del planeta, llegar a otros mundos. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que hacer un avance fundamentalmente en el motor.
La gente soñó con volar durante miles de años, pero hasta el motor de combustión interna no se disponía de suficiente energía, suficiente potencia en un paquete lo suficientemente ligero para resolver el problema. Y la raza humana tiene toda clase de esos motores y materiales y técnicas fundamentales que necesitamos dominar, y cada uno de ellos es toda una vida de experimentación de alguien capaz de hacer de una contribución trascendente al cuerpo del conocimiento humano. Hay ciertos problemas, como la educación, que podrían resolverse mediante este proceso de desmaterialización. Y por cierto, para dar apoyo a los 500.000 profesores de álgebra, cuando miro YouTube, por ejemplo, un posible enfoque es que cada uno de esos 500.000 profesores probablemente tenía días y momentos de brillantez, y si tenía la capacidad para contribuir en el proceso de selección natural, como el mercado de la educación donde se alzan los mejores. Esa es una forma realmente interesante, que es como el mejor día de tu vida, la mejor lección que has enseñado podría ser encontrada y transmitida a miles de millones de personas. Así que todo tipo de ideas pueden hacerse realidad en el mundo digital. Ahora bien, viajar a través de los planetas, aún no se puede resolver ese problema con la desmaterialización. Lo que se podría resolver potencialmente es la desmaterialización del cerebro humano, donde se puede transferir, como si no se necesitara tener astronautas en la nave, se puede tener un disquete que lleve el cerebro humano. Tocando esos puntos, ¿te encantaría que los 500.000 profesores de álgebra se convirtieran en 500.000 especialistas en matemáticas y quizás se agruparan en 50.000 especialidades como equipos, y todos persiguieran 50.000 problemas nuevos y pusieran su enseñanza del álgebra en piloto automático? Es lo mismo que cuando te doy 11 céntimos de electricidad y no tienes que remar en un bote 8 horas al día para poder comer. Sería mucho mejor que pagaras tu comida en los primeros 8 segundos de tu día, y entonces podrías empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Con respecto a la tecnología, una cosa que aprendí estudiando la tecnología cuando miras la curva S, hasta que no empiezas la curva S, no sabes si estás a 100 años de la viabilidad, a 1000 años de la viabilidad o a unos meses de la viabilidad. ¿No es divertido? Es muy divertido. La primera parte de la curva S es muy divertida porque no lo sabes. En 1900 podrías haber conseguido que cualquier número de académicos eruditos te diera 10.000 razones por las que los humanos nunca volarán. Y en 1903 los hermanos Wright volaron. Y en 1969 estábamos caminando por la Luna. Así que el avance que hicimos en ese campo fue extraordinario, pero durante los 100 años y 200 años anteriores solo fueron de ida y vuelta y nadie estuvo cerca. Y esa es la parte feliz. La parte alegre es que pasamos de volar a 20 millas por hora, o lo que sea, a 25.000 millas por hora en 66 años. La parte infeliz es que estudié ingeniería aeronáutica en el MIT en los años 80. Y en los años 80 teníamos aviones Gulfstream, teníamos Boeing 737, teníamos el transbordador espacial, y luego avanzas 40 años y tenemos más o menos los mismos aviones. La eficiencia de los motores era un 20 o un 30% más. Nos estrellamos contra un muro de ladrillos entre el 69 y el 75. De hecho, el Global Express, el Gulfstream, todos ellos fueron hechos en los años 70, algunos en los años 60. La silueta real del fuselaje de un Gulfstream de un G5 tiene la misma forma que un G4, que tiene la misma forma que un G3, que tiene la misma forma que un G2. Y eso es porque tenían miedo de cambiar la forma durante 40 años, porque lo trabajaron en un túnel de viento y sabían que funcionaba. Y cuando finalmente decidieron cambiar la forma, fue como un ejercicio de 10.000 millones de dólares con supercomputadoras modernas y dinámica de fluidos computacional. ¿Por qué era tan difícil? ¿De qué estaba hecha la pared contra la que se estrellaron? La pregunta correcta es,
¿Por qué un tipo que fue al MIT y que obtuvo un título de ingeniería aeronáutica pasa su carrera a los programas informáticos? Por ejemplo, ¿por qué nunca en mi vida, con la excepción de algún trabajo en la Reserva de la Fuerza Aérea, me pagaron por ser ingeniero aeronáutico y acabé en ingeniería de software toda mi carrera? La ingeniería aeronáutica, en cierto modo. Como si tal vez se golpeara contra las paredes fundamentales hasta que se tiene que volver a ellas siglos más tarde, ¿no? La Galería Nacional de Arte fue dotada por un hombre muy rico, Andrew Mellon. ¿Y sabes cómo hizo su dinero? Con el aluminio. ¿Y sabes qué tipo de aviones se pueden crear sin aluminio? Ninguno. Así que hay un problema de materiales. Bueno, así en 1900 hemos hecho enormes avances en la metalurgia. Quiero decir que fue US Steel, que fue de hierro a acero, aluminio. Se crearon fortunas masivas porque este fue un avance técnico masivo. Y luego también tuvimos el motor de combustión interna. Y la historia de Ford y General Motors y Daimler Chrysler y similares se basan en eso. Así que no hay motores a reacción, ni motores de cohetes, ni motores de combustión interna, no hay aviación. Pero incluso si tuvieras esos motores, si trataras de construir esas cosas con acero, no hay posibilidad. Tenías que hacerlo con aluminio. Así que hay como dos tecnologías bastante básicas. Y una vez que tienes esas dos tecnologías, las cosas suceden muy rápido. Dime, ¿cuál es el último gran avance en motores a reacción? No ha habido ninguno. ¿El último gran avance en motores de cohetes? No ha habido ninguno. Los grandes avances en el diseño de naves espaciales, por lo que veo, están en los sistemas de control, los giroscopios y la capacidad de aterrizar de forma estable. Es bastante sorprendente aterrizar un cohete. También, al menos de acuerdo con Elon y otros, el fabricante más eficiente y menos costoso de cohetes. Así que como la producción, lo que sea que usted llama esa disciplina de fabricación a escala o la producción a escala, la fábrica funciona, pero no es un por 10. Quiero decir, tal vez es un por 10 en un periodo de unas pocas décadas. Cuando averiguamos cómo hacer funcionar una nave espacial con el agua de tu botella de agua durante un año, entonces tendrás un gran avance. En resumen, la tecnología de propulsión, los propulsores y la tecnología de los materiales fueron fundamentales para entrar en la curva S de la aviación. Y luego nos estrellamos contra un muro en los años 70. Y el Boeing 747, el Global Express, el Gulfstream, el transbordador espacial, todos ellos fueron un reflejo de eso. Y luego nos detuvimos y en ese momento usted tiene que cambiar a una nueva curva S. Así que el siguiente equivalente al motor de combustión interna fue la CPU. Y el siguiente equivalente de al aluminio fue el silicio. Así que cuando empezamos a desarrollar las CPUs, el transistor dio paso a las CPUs, y si miras la potencia, el ancho de banda que teníamos en los ordenadores y la ley de Moore, ¿qué pasaría si la eficiencia de los motores a reacción se hubiera duplicado cada 3 años en los últimos 40 años? ¿Dónde estaríamos ahora? Así que creo que si eres una persona de negocios, si estás buscando una aplicación comercialmente viable de tu mente, entonces tienes que encontrar esa curva S. Y lo ideal es encontrarla en los primeros 5, 6 o 10 años. Pero la gente siempre extraña esto. Tomemos Google Glass. Google Glass era una idea en 2013. Ahora estamos en el año 2022 y la gente estaba bastante segura de que iba a ser algo grande. Pero podría haber sido el comienzo de la curva S. Pero fundamentalmente no teníamos realmente un mecanismo eficaz. Quiero decir, la gente que tiene vértigo y que... Sí, pero no lo sabías al principio de la curva S, ¿verdad? Quiero decir que tal vez algunas personas tenían una profunda intuición sobre los fundamentos de la realidad aumentada, pero no lo sabían. Estás mirando a través de la niebla, no lo sabes. El punto es que estábamos en el año cero en 2013 y que seguimos en el año cero en el 2022 en esa realidad aumentada. Y cuando alguien saque unas gafas que se pueden usar cómodamente sin conseguir vértigo, sin ninguna desorientación,
que logre tener una estabilidad y un ancho de banda necesario para sincronizar con el mundo real, usted estará en el año 1. Y a partir de ahí tendrás un futuro de 70 años o algo interesante hasta que te topes con un límite de crecimiento y entonces se ralentizará. Y esta es la historia de muchas cosas. Quiero decir, John D. Rockefeller se metió en el negocio del petróleo en la década de 1860 y el negocio del petróleo, tal como lo entendemos, se convirtió en bastante maduro en la década de 1920 a 1930 y luego, en realidad, se mantuvo así hasta que llegamos a la fracturación, que fue como 70 años más tarde, y luego estalló hacia adelante. La historia interesante de la ley de Moore, sin embargo, es que se obtiene esta explosión constante de curvas S en la parte superior de las curvas S. Es como el momento en el que se empieza a desacelerar, o casi por delante de la desaceleración. Se llega a otra innovación y a otra innovación. Es como que la ley de Moore no parece suceder en cada avance tecnológico. Parece que solo se consiguen un par de curvas S y luego se acaba por un tiempo. Así que me pregunto qué presiones hay para que se produzca tal éxito durante varias décadas y que siga adelante. La humildad dicta que nadie sabe cuándo se inicia la curva S, y podrías llegar 20 años antes o 100 años antes. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, estaban diseñando máquinas voladoras hace cientos y cientos de años. Así que la humildad nos dice que no estamos seguros de cuándo alcanzamos la viabilidad comercial y también nos dice que no sabemos cuándo termina. Por ejemplo, ¿cuándo se acabará la fiesta? ¿Cuándo se detendrá la ley de Moore y llegaremos a un punto en el que el rendimiento del silicio disminuirá exponencialmente? Al igual que tenemos rendimientos exponencialmente decrecientes en los motores a reacción y solo se necesita un aumento exponencial en el esfuerzo para hacerlos un 10% mejor. Pero mientras estás en medio de ello, entonces sabes que puedes hacer cosas. La razón por la que la revolución digital es tan importante es porque las plataformas subyacentes, el ancho de banda y el rendimiento de los componentes, y los componentes son los protocolos de radio, los protocolos móviles, las baterías, las CPUs y las pantallas. Esos 4 componentes son bastante críticos. Todos ellos son críticos en la creación de un iPhone. Escribí sobre ello en mi libro, La onda móvil, y catalizaron toda esa revolución móvil debido a que han avanzado y continúan avanzando, creando un entorno muy fértil para todas estas transformaciones digitales. Y las propias transformaciones digitales exigen creatividad por sí mismas. Por ejemplo, creo que lo interesante de... Tomemos los mapas digitales. Cuando se conceptualiza algo como un mapa desmaterializado, se convierte en un mapa porque puedo ponerlo en una pantalla como un iPad, o puedo ponerlo en un coche como un Tesla. Pero si realmente quieres averiguarlo, no puedes pensar como un ingeniero. Tienes que pensar más bien como un escritor de fantasía. Por ejemplo, aquí es útil si has jugado a Dragones y mazmorras, y has leído El Señor de los Anillos, y has estudiado toda la literatura fantástica, porque cuando desmaterializo el mapa, primero pongo 10 millones de páginas de imágenes de satélite en el mapa. Eso es una simple transformación física. Pero luego empiezo a meter telemetría en el mapa y hago un seguimiento de los indicadores de tráfico en las carreteras. Y te digo si estarás en un atasco si conduces en esa dirección, y te digo en qué dirección conducir. Y luego empiezo a recibir comentarios sobre a dónde vas. Y te digo que el restaurante está cerrado. Y que a la gente no le gusta de todos modos. Y luego pongo una inteligencia artificial encima y hago que conduzca tu coche por ti. Y finalmente, la implicación de la transformación digital de los mapas es: me subo a un coche autodirigido y digo, llévame a un sitio guay donde pueda comer. Y te acuestas. ¿Y cómo se llegó a ese último paso? No fue simple ingeniería. Hay un poco de fantasía ahí. Un poco de magia. Diseño, arte, como sea que lo llames. Sí, la fantasía inyecta magia en el proceso de ingeniería. Es como imaginar un mundo de lo que se puede hacer con la pantalla.
¿Cómo será la interacción? De hecho, ahí es donde encontraron las Google Glass, realidad aumentada, realidad virtual. La gente juega en el espacio de la imaginación, de la ciencia ficción. Lo llamaron un tiro a la luna. Lo intentaron y no resultó. Pero para su Y crédito luego hay dejaron de gente nueva. intentarlo. Siguen soñando. Los soñadores existen por todas partes. Me encantan esos soñadores. Y la mayoría de ellos fracasan y sufren por ello, pero algunos ganan premios Nobel o se hacen multimillonarios. Yo lo que diría es, si la mitad de la civilización dejara lo que está haciendo mañana y empezara a trabajar con entusiasmo en el lanzamiento de un cohete Alpha Centauro, quizá no sería el mejor uso de nuestros recursos, porque es como si la mitad de Atenas en el año 500 a.C. empezara a trabajar con entusiasmo en máquinas voladoras. Si volvieras y dijeras, ¿qué consejo les darías? No lo hagan. Les dirías, no va a funcionar hasta que lleguéis al aluminio. Y no vais a llegar al aluminio hasta que resolváis el acero y algunas otras cosas. Y no vais a llegar a eso hasta que resolváis el cálculo de las variaciones y algo de metalurgia. Y hay un tipo, Newton, que no vendrá hasta dentro de un tiempo y él os dará el cálculo para hacerlo. Y hasta entonces será inútil. Así que sería mejor centrarse en el acueducto o centrarse en las velas o algo así. Así que si miro esto hoy diría, hay profundos y masivos avances civilizatorios que se pueden hacer a través de la transformación digital de la información y se pueden ver. Esta no es la historia de hoy, ¿verdad? Es de hace 10 años, lo que hemos estado viendo. Sin embargo, hoy también estamos viendo diferentes manifestaciones de esa historia. Como las redes sociales, el impacto es muy interesante porque las ideas se propagan. Hablabas de la velocidad del dinero y la velocidad de las ideas sigue aumentando. Así que Wikipedia es un almacén pasivo de conocimiento. Twitter es como una manguera de agua o algo así. Es como que te rocíen de conocimiento tanto si quieres como si no. Las redes sociales son una explosión de ideas que recogemos y tratamos de entender porque el dramatismo de las mismas también juega con nuestra psique humana, por lo que a veces hay más capacidad para la desinformación, para que la propaganda se arraigue, por lo que llegamos a aprender sobre nosotros mismos, llegamos a aprender sobre la tecnología que puede desacelerar la propaganda, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que siento que estamos viviendo una singularidad en el espacio de la información digital y no tenemos una gran comprensión de cómo exactamente están transformando nuestras vidas. Aquí es donde el dinero es útil como una metáfora del significado, porque si el dinero es la energía económica de la civilización, entonces algo que es extraordinariamente lucrativo y que va a generar un aumento monetario o de la riqueza es una manera de aumentar la energía neta en la civilización. Y en última instancia, si tuviéramos 10 veces más de todo, tendríamos muchos más recursos libres para llevar a cabo todos nuestros esfuerzos científicos, matemáticos y teóricos avanzados. Así que tomemos Twitter, ¿vale? Twitter es algo que podría ser 10 veces más valioso de lo que es. Twitter podría ser 10 veces mejor. Por cierto, debo decir que la gente debería seguirte en Twitter. Tu cuenta de Twitter es impresionante. Gracias, sí. Twitter puede ser 10 veces mejor. Si tomamos YouTube o tomamos la educación, podríamos generar 1.000 millones de doctorados. Y la pregunta es, ¿se necesita algún avance profundo en materiales o tecnología para hacerlo? Y la respuesta es no. Así que podrías hacer que Apple, Amazon, Facebook, Google, Twitter, todas estas cosas fueran mejores. El gobierno de los Estados Unidos, si cogiera el 1% del dinero que gasta en el Departamento de Educación y simplemente lo invirtiera en educación digital y diera títulos a personas que realmente cumplieran con los requisitos, podría proporcionar 100 veces más educación por una centésima parte del coste y podría hacerlo sin ninguna tecnología nueva. Eso es un reto político y de marketing. Así que no creo que todos los objetivos sean igual de prácticos. Y creo que la ventaja de ser ingeniero o de pensar en logros prácticos es que cuando el gobierno persigue un objetivo poco práctico,
o cuando cualquiera, un emprendedor, no es tan malo como un emprendedor porque no tiene tanto dinero para gastar. Cuando un gobierno persigue un objetivo poco práctico, despilfarra billones y billones de dólares y no consigue nada. Mientras que si persiguen un objetivo práctico, o si simplemente se quitan de en medio y no hacen nada, y permiten que el libre mercado persiga los objetivos prácticos, entonces creo que se puede tener un profundo impacto en la civilización humana. Y si observo el mundo en el que estamos hoy, creo que hay oportunidades por valor de varios billones de dólares, 10, 20, 50 billones de dólares en el ámbito de la información digital que aún no se han obtenido. Pero hay cientos de billones de dólares de oportunidades en el ámbito de la energía digital que no solo no se han obtenido, sino que la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es la energía digital. La mayoría de ellos rechazaría el concepto. No lo buscan, no esperan encontrarla. Es inconcebible porque es un cambio de paradigma, pero de hecho es completamente práctico. Está delante de nuestras narices, nos está mirando y podría hacer que toda la civilización resultara dramáticamente mejor en todos los aspectos.